Muchísimas gracias, amigas y amigos, por seguir con Uno más Uno. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Jesús Félix Iglesias, quien es el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, una de las entidades fundamentales del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, porque podemos así poder ventilar muchas de las cosas que están sucediendo hoy día. Bueno, el tema obligado por el que tenemos que comenzar es por la lucha que están desarrollando los gremios médicos, especialmente las sociedades especializadas y el colegio, para lograr una negociación de contratos con las ARS. En un momento, la superintendencia llamó a estos sectores a mediar y se rompió eso. ¿Qué ha habido después? Bueno, efectivamente nosotros lo llamamos a todos los sectores, hicimos una gran reunión de más de 40 personas en un hotel con una mesa cuadrada y intempestivamente, sin dar ninguna explicación, el colegio médico se levantó y se fue. No estaba el presidente, desde luego. Pero el colegio médico alegó que un representante de la CISARIL, creo que es consultor jurídico o algo así, lo ofendió. Bueno, ahí está la grabación, sí, que te la podemos pasar, donde eso no sucedió. Bueno. Pero no vamos a entrar en que si sucedió o no sucedió. Claro. La grabación está ahí. De todas maneras, posteriormente a eso, la Sociedad de Ortopedia tenía un conflicto con Idopril. Lo llamamos a la CISARIL para conversarlo, porque nosotros somos los que supervisamos a Idopril, y nos dejaron esperando. No obstante a eso, unos días después, la semana pasada, el martes, volvimos a invitar al colegio médico a que pasara por la CISARIL para conversar y ver cómo podemos abordar tanto a la ARS como las demandas de ellos, y nos dejaron esperando. Wow. No obstante a eso, este lunes tempranito, tomé el teléfono y llamé directamente al doctor Zenén Cava, que somos amigos de hace mucho tiempo. Sí, sí. Zenén, tenemos que hablar. Te invito a que pases por aquí. Te llamo en 10 minutos. A los 10 minutos me llamó y me dice, perfecto, vamos a hablar, pero tiene que ser en el colegio médico. No hay ningún problema, yo voy para allá. Vamos a hablar a las 3 de la tarde. Puedo llevar el equipo técnico, sí, puede traerlo, pero informal, perfecto, sin periodistas, sin nada. Y estuvimos conversando una parte importante de la tarde, cuáles eran sus alegatos, las que se pueden hacer, lo que se pueden contemplar. Hay algunos que no se pueden contemplar, pero de todas maneras quedamos que nosotros, que yo particularmente iba a llamar al ministro de Trabajo y al ministro de Salud, que íbamos a discutir entre nosotros los planteamientos de ellos y que posteriormente entonces hiciéramos una reunión. Nos despedimos muy afectuosamente y ayer, eso fue antes de ayer, y ayer, sin decirnos absolutamente nada, pues siguieron con el plan de lucha con Mafre, pero lo que nos llamó la atención fue que involucraron al Banco BHD. Obviamente cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer, pero una parte financiera no debería estar involucrada en la parte de salud. Desde luego, nosotros no podemos opinar si es bien o es mal. El tema es que las ARS, la mayoría, pertenecen y forman parte de los consorcios bancarios del país. Bueno, de todas maneras, es un recrudecimiento de sus demandas. Pero no hay más reuniones previstas entonces. Bueno, sí, en el día de hoy, posiblemente nos vamos a reunir el ministro de Salud, el de Trabajo, y quien les habla,
y vamos a hacer un planteamiento, vamos a discutir los planteamientos del colegio médico y posteriormente llamarlo. Si no se podrá hoy. De las demandas que le ha planteado el colegio médico, ¿cuáles entiende usted proceden y se pueden acoger en esta parte del diálogo y cuáles definitivamente no? Mira, el Código Único de Salud, nosotros lo sometimos ya al Consejo Nacional de la Seguridad Social y quien lo objetó precisamente fue el colegio médico. ¿Cómo va a ser? ¿Pero es una de sus demandas? Bueno, así fue. De todas maneras, dicen, ¿por qué lo objetaron? Dicen ellos que de qué sirve el Código Único si todos los médicos no pueden estar dentro de las aseguradoras. Las aseguradoras dicen que dependiendo del tamaño de ella, necesitan un determinado número de médicos porque tienen un control. Si son todos los médicos, entonces los gastos de controlar todo eso se dispararían mucho más. Esas son las alegaciones de las ARS. De todas maneras, eso se puede lograr. Eso se puede estudiar. Yo no puedo decir lograr o no, porque son dos partes que están... Y el tema de los honorarios por la consulta, que es uno de los reclamos centrales. Exacto. Por la consulta y por los servicios. También es correcto de que si nosotros hicimos una indexación a las ARS, el compromiso es que esas indexaciones que le hicimos, hay un porcentaje que debe ser indexado, la clínica, los laboratorios y los médicos. Obviamente, no en el porcentaje a lo mejor de una demanda, sino lo que se pueda hacer dependiendo del recaudo y de la indexación. Pero hay un tema, doctor, que parece muy evidente. Es una ficción pensar que un médico especialista va a cobrar 500 pesos por consulta. Bueno. En la realidad, lo que ocurre es que la diferencia, que es grande, muy grande, a veces un 500% más, la paga el asegurado. Y parece que no es justo que una persona que está pagando un seguro, que no siempre usa. Lo que sucede es lo siguiente, la ley, que es muy clara, ¿verdad? Si vamos a la ley dice que la puerta de entrada de un sistema de seguridad social es el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención nunca ha sucedido en el país. ¿Cuál es el primer nivel de atención? Que por sectores de donde las personas vivan haya un primer nivel de atención. Y la persona está registrada. Si te sientes mal, tú debes de ir a ese centro para que ese centro te atienda y te refiera a un especialista si necesitas un especialista. Pero lo cierto es que los estudios han señalado que del 70 al 80% de las dolencias iniciales de una persona se resuelven en el primer nivel de atención. Bueno, ese primer nivel no ha entrado. Lo que sí es cierto hoy en día se han negado. Independientemente de la causa, lo cierto es que no ocurre lo que debería de ocurrir. Ningún médico trabaja por 500 pesos la consulta, y hay consultas que son... espérate. Lo que pasa es que cuando eso sucede así, y a mí me gustaría, por ejemplo, que es amigo de ustedes también, Arismendi Díaz Santana, que le pueda explicar cómo él ha analizado el sistema de pago de la seguridad social. Porque una cosa es la práctica privada y otra cosa es la seguridad social. La seguridad social es para toda la población. Y obviamente tú no puedes coger la seguridad social y privatizarla. Lo que hacen los médicos actualmente, o lo que hacemos los médicos, porque yo no me puedo quitar el vestimenta de médico, ¿verdad? Maestro de la medicina. Lo que hacemos los médicos es que queremos privatizar la seguridad social. Es decir, si yo cobro en el sistema privado 3,000 pesos y en la seguridad social me ofrece 500, 2,500 pesos me lo debe pagar el paciente, que es lo que está sucediendo hoy día.
La seguridad social no es así. Si usted firma un contrato, usted se compromete con ese contrato. ¿Y qué dicen esos contratos? Desde luego, esos son contratos que deben ser firmados entre la ARS determinada y el médico, no la sociedad especializada, no el colegio médico. Se hace un contrato de ARS con el prestador de servicios. Así es que lo dice la ley. Sí. ¿Y así no es que se hace? Y así es que se hace, pero las demandas no se hacen así. Ah, pero claro, porque uniendo fuerzas se puede reclamar un derecho más fácil. Pero hay un tema también, doctor, que en seminarios recientes que hizo la Alianza por el Derecho a la Salud sobre el Seguro Familiar de Salud quedó clarísimo, con datos suministrados por el propio Estado. El 70% de la población dominicana depende de los servicios que presta el Estado dominicano, porque hay un 58% que está en el régimen subsidiado, y es el Seguro Familiar de Salud, el SENASA. Pero el SENASA también tiene más de 1 millón de asegurados. 2 millones de subsidios. De contributivos. Ah, sí. Sí, del contributivo. Sí, no. Entonces eso no eleva a un 70%. 62% de sistema subsidiado. Entonces, si el Estado mejorara la calidad de los servicios para esa población y agilizara todos estos procesos, bueno, una maravilla. ¿Quién andaría gritando detrás de una ARS privada? Pero el Sistema Nacional de Salud ha estado mejorando hospitales. Todos los días Mario Lama aparece inaugurando un centro de salud o una emergencia o entregando equipos médicos a una cantidad de hospitales que carecían de eso. Es decir, se ha ido mejorando los centros de atención públicos en el país. Pero muy lentamente, doctor. Muy lentamente. Todavía. ¿Cómo? Muy lentamente todavía. Y por ejemplo, la atención primaria, usted mejorando hablando del primer nivel de atención. Bueno, el primer nivel. Ahí hay problemas serios. En el primer nivel de atención, la CISARRIL, no estaba yo, estaba Pedro Luis Castellano, presentó un plan de primer nivel de atención que se opusieron la clínica privada y el colegio médico. Y eso se detuvo. Actualmente le hemos presentado al presidente un plan para que este gobierno inicie el primer nivel de atención completo, independientemente que si es público o es privado. Cualquier centro de primer nivel de atención, público o privado o mixto, debe de atender al asegurado público, privado o mixto. Y nos dio la luz verde el presidente para que sigamos trabajando en ese sentido. Pero parte del trabajo que hay que hacer en ese sentido es porque designar de esa manera, en el primer nivel de atención, que son médicos familiares y promotores de salud, se paga una tarifa determinada y eso va a permitir que la seguridad social al especialista le pague mucho más y en un tercer nivel le pague también mucho más. Pero volviendo a lo que dicen los números, de que depende básicamente del Estado, sobre todo los pobres, si el Estado construyera más centros de atención primaria, designara a más médicos, porque lo que están atendiendo Estado no, el Estado, el gobierno. ¿El Estado? Sí, hay una gran cantidad de centros públicos, pero también el sector privado no, pero al margen de eso, hacerlo. Lo que quiero Por decir, ejemplo, déjame hacerte, es que ha habido poca visión también del sector privado. Sí. Por ejemplo, aquí hay clínicas que tienen un nombre comercialmente ya establecido. En Santiago, por ejemplo, está Unión Médica. Pero Unión Médica está localizado en un sitio determinado, por decirte algo. Pero puede tener centros de primer nivel de atención, es decir, los consultorios que tiene dentro del edificio, colocarlo en los diferentes barrios periféricos de la ciudad de Santiago. Si hay la necesidad de operar a una persona, si hay la necesidad de hacerle una tomografía, que lo manden al edificio principal. Pero pueden atender. Eso es lo privado. Y lo privado siempre va a tomar en cuenta
La un factor que es rentabilidad. clave, ¿Cuál? que invierto La rentabilidad. y que tengo de eso. Pero el Estado, que en el caso del primer nivel de atención, cubre a casi la totalidad, porque la mayoría de los pueblos, de los barrios, no hay establecimiento privado. Desde luego. Los niveles de precariedad que hay en ese sector son enormes. Desde Es verdad que se está haciendo algo, pero todavía es muy tímido y no se corresponde. no, y fíjese que hay supongo usted lo conoce, el INTET y el UNICEF, con fondos de UNICEF, auspiciado por UNICEF, hizo un estudio de cuánto le un estudio de costos. ¿Cuánto le costaría al Estado redoblar ese primer nivel de atención? Y está planteando menos de 4.000 millones de pesos al año. Así es. Y déjame decirte, no solamente es la atención rápida del paciente, sino la prevención claro. de enfermedades. Pero hay otra cosa. Fíjate cómo está atestada la ciudad de automóviles y de vehículos, que no se puede prácticamente trasladar uno rápidamente de un sitio a otro. El que vive en un barrio determinado y tiene a 2 cuadras un centro de primer nivel de atención, va a ir a ese centro. Claro. No tiene que coger 2 y 3 vehículos para ir a un gran hospital a que lo atiendan por cualquier dolencia. Eso es casi un axioma, eso lo sabe todo el que está vinculado al sector salud, sabe eso. Y los que no estamos vinculados también. Ahora el tema es pasar del dicho al hecho. Claro. O sea, porque ¿a dónde está el centro del barrio? ¿Dónde está el centro? Que es una cosa pequeña. Con lo que se ha hecho, por ejemplo, la ciudad sanitaria de aquí, se podría llenar el país entero de centro de atención primaria. Es. ¿Cuándo vamos a dar ese paso, doctor? Bueno, yo quisiera que se diera. Y te puedo decir que hemos tenido 2 reuniones con el presidente en la cual él ha mostrado un interés porque se debe de iniciar el primer nivel de atención. ¿Y qué dicen? Bueno, iniciarlo en el sector contributivo. Porque en el sector público así lo que existe, doctor. Es que no puede ser un apartheid. Pero lo que quiero decir... No puede ser un apartheid, tiene que ser para toda la población. No, pero el tema es que en el sector público es mejorarlo, no iniciarlo. Pues tenemos 40 años con una estrategia de atención primaria. Desde luego que sí. Que no se implementa completamente. Si se va a hacer, entonces hay ejemplos de cómo funciona hacerlo eso. Integral. Hay que hacerlo integral. Y usted recordará, mejor que nosotros dos tal vez, que en el gobierno de Antonio Guzmán, las clínicas rurales. Comenzaron las clínicas rurales y las clínicas rurales estaban dotadas de habitaciones para los médicos, de cocina para los médicos, de baños adecuados y de promotores, una red de promotores de salud. Y todo eso, en vez de avanzar, lo que ha hecho es retroceder. Sí. Y algunos de los pocos centros que existen en los pueblos son esas clínicas que se construyeron en los 80. Así fue. Así es. Entonces, ¿qué pasa con el sector público? Vamos, si quiere, doctor, a que usted disfrute su cafecita, que piense esa respuesta. Vamos a la pausa y volvemos con eso. ¿Qué pasa en el sector público? Que siguen ahí, porque hoy tenemos un hombre noticia, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIR, el doctor Jesús Félix Iglesias. Doctor, dígale algo a las personas que amanecieron inquietas hoy tras el anuncio del Colegio Médico Dominicano, no solamente que se incluyen otras ARS, 3 regionales y una nacional, para el tema de la suspensión de pagos, sino una información que apuntaba que a partir del 1 de diciembre las sociedades médicas especializadas iban a aumentar las tarifas. Entonces, los 4.300.000 usuarios que forman parte del sistema contributivo, ¿qué usted le puede decir? ¿Qué esperanza hay de que este conflicto llegue a una solución pronta? Yo entiendo que en esta semana el conflicto del Colegio Médico y las ARS debe de solucionarse. Y en ese sentido, tanto el ministro de Salud Pública como el ministro de Trabajo, quien les habla, y los equipos técnicos de cada una de esas dependencias, estamos analizando las demandas del Colegio Médico para tener unas conversaciones con las ARS y el Colegio Médico
y poder llegar a acuerdos reales que sean verdaderamente, que puedan ser reales, porque hay que tomar en cuenta el recaudo. Si hay menos del 50% de la población que tiene un componente contributivo y que el salario promedio de nuestro país es de alrededor de 35,000 pesos, pues el recaudo en la seguridad social no es tanto. Y a través del recaudo es que se saca la cápita. Y por lo tanto, esa cápita debe dar no solamente para el pago de los honorarios de los profesionales, sino también para el pago de las clínicas, de los laboratorios, de los equipos de prótesis, en fin, una serie de gastos adicionales y eso tiene un monto. Y claro, y uno se debe de ajustar a lo que pueda tener ese monto en la seguridad social. Una cosa son los servicios privados y otra cosa es el servicio público a través de la seguridad social. Digo público porque a través de la seguridad social. No, y además hay un elemento. El aseguramiento es obligatorio. Exacto. O sea, la gente no es que voluntariamente decide tener un seguro contributivo. Exacto. Entonces, desde luego, la seguridad social ofrece lo que el recaudo pueda dar. Ya. Pero hay un tema, doctor, que es crucial también en esto. El Colegio Médico está encabezando también un movimiento que está pidiendo una reforma sustancial del sistema de seguridad social que incluya la eliminación de las intermediaciones privadas que hay, como son la ARS y la AFP. Bueno, pero déjame decirte, desde hace ya varios meses, el gobierno dominicano estableció una mesa de discusión para la discusión de la reforma de la Ley General de Salud, por un lado, y otra mesa de discusión para la reforma de la Ley de Seguridad Social, en la cual están involucrados todos los actores del sistema, tanto de salud como de seguridad social, donde está el Colegio Médico en ambas mesas. Entonces, en un sistema democrático... Pero como que no avanza eso, doctor. Bueno, es que son muchos los intereses y muchos los actores. Y cada actor tiene su propia demanda y hay que congeniarla. Recuérdate que cuando se promulgó la ley de salud primero y la de seguridad social, fueron muchas las discusiones para poner de acuerdo. 10 años de discusiones. Pero tendremos que durar 10 años ahora para reformar esa ley. No vamos a tener 10 años, pero lo que le quiero decir es que son muchos que lleva los factores. Hay y los tema, intereses. Y los intereses que hay que ponerlo de acuerdo. Hay un cuestionamiento que se le ha hecho al pero Estado. lo que te quería decir era que estamos en un régimen democrático, de libertad de expresión, de Estado de Derecho, en la cual no hay necesidad de andar por las calles demandando algo que solamente el Congreso es que puede modificar una ley cuando se le envíe un proyecto real de modificación de ley. Es que, doctor, el país ha demostrado que los sectores sociales que no se movilizan, que no gritan, que no llaman la atención, no son escuchados. Todos los cambios que hemos tenido nosotros en las últimas 2 décadas, y son muchos, aunque no lo veamos tan cerca, pero es que hacia más democracia. Es que el proyecto de modificación va a salir de la mesa de discusiones. O del propio Congreso. ¿Y por qué el Estado Dominicano no ha hecho? O del propio Congreso, no va a ser por presión de un grupo que diga que hay que pero ¿por qué el Estado a Dominicano, que reconoce que esta ley hay que modificarla, porque creo que todo el mundo la reconoce, no ha hecho una propuesta concreta de modificación? Déjame decirte. Cuando hablo del Estado me refiero a las instituciones. No, el Estado no, el gobierno. El gobierno dominicano. Porque una cosa es Estado, otra cosa es el gobierno. El gobierno. Si el gobierno hace una propuesta, la oposición te va a salir con una propuesta diferente. Entonces, lo mejor es que nos sentemos en una mesa de discusión y vayamos punto por punto y poder ir resolviendo punto por punto.
Si la oposición señala un punto que es correcto, vamos a aceptarlo, ¿por qué no? Pero hay otros Porque temas, eso le va a doctor. afectar a la población completa. No importa la ideología, no importa el color del partido. Pero hay otros temas en los que el gobierno se la ha jugado y ha hecho propuestas y ha reaccionado la oposición y la ciudadanía, pero el gobierno ha presentado su propuesta. Pero para que esta propuesta avance, tiene que ser con el concurso de todos. Pero sobre una base. Hay dos cosas. Ya, pero hay una base, que es la propia ley. Hay con relación al seguro familiar de salud, cuya rectoría está en manos de la Cesaril. La rectoría no está en manos de la superintendencia. Lo que hace es que supervisa que las acciones se hagan correctamente como dice la ley, nada más. Pero no, doctor. El consejo es que determina. El consejo, pero el consejo ha delegado y hay reglamentos que lo establecen en la Cesaril. Claro. Es que tiene que liderar ese proceso. Claro. Y la ley es clarísima. El libro 1, que es el que se dedica al seguro familiar de salud, es clarísimo. Cuando dice el Estado es responsable de que esto se cumpla, de que esto se haga. Y muchas de las cosas que se plantean ahí, como el plan básico de salud, no se ha hecho. La atención primaria no se ha hecho. El Estado, porque cuando hay intereses, doctor, es muy difícil conseguir consenso. Cuando hay intereses, tiene que imponerse el bien común. El bien común, por encima de lo... Doctor, agregue esa pregunta de Adalberto, una que nos hace una usuaria a través de nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo en vivo. Ella le dice, una pregunta para el doctor, la calidad de esos médicos de primera atención a veces nos resulta, dice Rosana. La calidad, bueno, la calidad va a depender de la formación universitaria. A veces porque los médicos se gradúan de las universidades, ¿verdad? Y luego hacen una especialidad que es de medicina familiar. Pero el tema es, doctor, en el 19 se hizo un estudio sobre la situación del nivel de atención primaria. Y una de las cosas que vio fue quiénes están ahí al frente. Son pasantes. Y óigame, solamente el 8%. Pasante es una cosa y médico es otra. Pero es lo que estamos hablando, pero las unidades de atención primaria están atendidas en un 54% por médicos pasantes, no por médicos familiares, cuando estamos ni hablando médicos generales. De una entrada al sistema, vamos a hablar de un primer nivel de atención con médicos. Pero comencemos y por ahí entonces. Sí. Eso es uno de los problemas que hay que corregir. Bueno, doctor, caramba. Hay que corregirlo, hay que corregir tantas cosas. Claro, sí. Es siempre muy interesante conversar sobre este tema de palpitante actualidad, ¿verdad? Gracias, doctor, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Aquí siempre estamos abiertos para este tema. Y la verdad es que hemos priorizado bastante el tema de salud en este programa. Oyendo todas las voces. Claro. Y todos los actores. Y todos los actores. Se nos acabó el tiempo, damas y caballeros. Será mañana cuando volveremos a juntarnos aquí con otra entrega de su programa 1+1. Así que la invitación queda abierta.